Dicen que las oraciones más poderosas son aquellas que nacen del desierto, y esta historia comienza precisamente allí, en el desierto emocional de un matrimonio que soñaba con un milagro. Era 1999, en la ciudad de León, México, cuando María Fernanda, una maestra de primaria de corazón tierno y fe inquebrantable, y Julián Herrera, un joven ingeniero acostumbrado a resolver todo con lógica, se casaron llenos de sueños. Desde el principio, ambos imaginaron la casa llena de risas, dibujos en la pared y el sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo. Pero los planes de Dios, a veces, parecen tardar más de lo que el corazón humano puede soportar. Durante los primeros años de matrimonio, no había señal alguna de embarazo. Los médicos repetían la misma frase: todo está bien, no hay explicación médica. Pero los meses se convertían en años. María lloraba en silencio cada vez que veía una cuna en una tienda o cuando sus amigas anunciaban embarazos inesperados. Julián, aunque más reservado, también sentía como la ilusión se le escapaba entre los dedos. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, ambos tomaban las manos y rezaban: Señor, si es tu voluntad, regálanos la dicha de ser padres. 7 años pasaron. 7 años de consultas, tratamientos, lágrimas escondidas y preguntas sin respuesta. 7 años donde la fe de María crecía y la de Julián se desgastaba. Fue entonces cuando, en enero de 2006, durante una misa de madrugada, un anciano que nadie conocía se acercó a María al final de la comunión. Le tomó las manos, la miró con una ternura que parecía venir de otro mundo, y dijo: Hija, el Señor escuchó tu clamor. Este año será distinto para ti. Cuando María levantó la vista para buscarlo nuevamente, el anciano ya no estaba. A pesar de su naturaleza prudente, por primera vez Julián sintió un estremecimiento en el alma, algo que no podía explicar con números ni fórmulas. Ese mismo mes, un atraso despertó la esperanza que durante años habían tratado de enterrar. María temblaba mientras sostenía la prueba en sus manos, y cuando vio las 2 líneas rosadas, cayó de rodillas. Julián lloró por primera vez en muchos años. No de tristeza, sino de un agradecimiento tan profundo que ni siquiera pudo poner en palabras. La noticia se extendió por la familia, y pareció que toda la ciudad celebraba con ellos. Pero la alegría duró poco. A las 10 semanas de gestación, María comenzó a sentir un dolor fuerte, seguido de un sangrado que hizo que todo su cuerpo se helara. Julián la llevó de urgencia al hospital. Allí, los médicos fueron fríos y directos. Hay un riesgo alto de pérdida. Debe guardar reposo absoluto. Y aún así, no podemos garantizar nada. Aquella noche, mientras las luces del hospital parpadeaban, María apretaba una estampa de la Virgen de Guadalupe contra su pecho. Julián, impotente, le acariciaba el cabello con manos temblorosas. Él, que siempre había confiado en su propia capacidad para resolver problemas, descubrió que había situaciones en las que solo Dios podía intervenir. La noticia cayó sobre la familia como un golpe seco. Algunos se preparaban para lo peor, otros rezaban sin descanso. Pero María, desde su cama, repetía una frase que marcaría toda esta historia: si este hijo es un regalo de Dios, Él no lo dejará caer. Lo que no sabían era que aquella prueba era apenas el comienzo. Un embarazo riesgoso, diagnósticos inciertos, noches enteras sin dormir, decisiones difíciles y un parto que pondría a toda la familia de rodillas. Pero también, la luz que surge cuando la fe, contra toda lógica, se convierte en la única fuerza capaz de sostener la vida. Y es aquí, justamente aquí, donde esta historia empieza a revelar que los milagros aún existen. Quédate conmigo y sigue escuchando. Lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver la fe. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. María Fernanda permanecía en reposo absoluto, sin poder levantarse más que para lo esencial. Su habitación se convirtió en un pequeño santuario. Una vela encendida a los pies de una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario colgado en la cabecera y una Biblia abierta en el Salmo 91. Julián pasaba cada noche sentado a su lado, como si vigilar su sueño pudiera proteger la vida que crecía dentro de ella. Pero las semanas avanzaban lentas y llenas de sobresaltos. A las 16 semanas, un nuevo sangrado obligó a otra carrera al hospital. Los médicos hablaban de incompetencia cervical, de riesgo extremo, de posible pérdida en cualquier momento. Julián se aferraba a cada palabra de los especialistas, intentando entender, intentando anticiparse, pero no había nada que él pudiera resolver con su mente lógica. María, sin embargo, permanecía serena, una serenidad que no venía de ella, sino de alguien más grande. El Señor me lo prometió,
susurraba. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. En la familia, las opiniones se dividían. Algunos argumentaban que debían prepararse para lo peor. Otros, que era un milagro que el bebé aún siguiera vivo. Pero para María, cada pequeño latido durante los ultrasonidos era un mensaje del cielo. Estoy aquí. A los 5 meses, el embarazo seguía en riesgo, pero avanzaba. Sin embargo, una tarde de junio, María sintió un dolor punzante, seguido de una presión insoportable. Sabía lo que aquello significaba. Julián la cargó hasta el coche casi sin aliento, temiendo que esta vez fuera el final. En el hospital, los médicos fueron tajantes. Está comenzando un trabajo de parto prematuro. A esta edad gestacional, la supervivencia es muy baja. Julián sintió que el mundo se le desmoronaba. Quiso gritar, quiso negociar con Dios, quiso cambiar su vida entera si eso significaba salvar al bebé. María tomó su mano y, con voz suave pero firme, pronunció palabras que él jamás olvidaría. No temas, Dios está con nosotros, y está con él. Antes de que los médicos intervinieran, un sacerdote del hospital entró en la sala. Nadie lo había llamado. Nadie sabía quién lo había enviado. Pero él se acercó a María, puso una mano sobre su abdomen y dijo: «Este niño tiene un propósito. No es tiempo de partir». Después de orar brevemente, el sacerdote se retiró con una sonrisa tranquila, como si ya conocía el final de la historia. A los pocos minutos, para sorpresa del equipo médico, las contracciones comenzaron a disminuir. Lentamente, el trabajo de parto se detuvo. Los doctores, que minutos antes hablaban de lo inevitable, ahora no encontraban explicación. «No vemos esto todos los días», murmuró una de las enfermeras. Fue como si algo hubiera intervenido, pero esto era apenas un respiro. El embarazo continuaba críticamente frágil y María debía permanecer hospitalizada hasta el final. Fueron meses de noches largas, de oraciones constantes, de diagnósticos inciertos. Julián llevaba una pequeña libreta donde anotaba cada mejoría, cada susto, cada palabra de esperanza de los médicos y también cada oración que hacía en silencio. El bebé, que ya tenía nombre, Mateo, por significar regalo de Dios, parecía aferrarse a la vida con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Los ultrasonidos mostraban un corazón que latía con una determinación sorprendente, como si él mismo supiera que había sido deseado, esperado y amado antes incluso de nacer. Finalmente, la noche del 12 de septiembre de 2006, todo cambió. María comenzó con fiebre alta, temblores y un dolor insoportable. Los médicos diagnosticaron una infección que podía poner en riesgo tanto la vida de ella como la de Mateo. No podían esperar más, necesitaban hacer una cesárea de emergencia. En el pasillo, mientras preparaban a María, Julián se derrumbó. Lloró como no lo había hecho desde niño. No sabía si perdería a su esposa, a su hijo o a ambos. Con el rostro entre las manos, solo pudo decir: «Señor, no me los quites. No ahora, no después de llegar tan lejos». En ese momento, una enfermera se acercó. Era joven, de rostro dulce, pero Julián no recordaba haberla visto antes en el hospital. Ella colocó una mano en su hombro y dijo: «Ten fe, Dios está aquí. Él no abandona a los que esperan en Él». Aquellas palabras fueron como un bálsamo. Julián levantó el rostro, pero cuando quiso agradecer, la enfermera ya no estaba, ni en el pasillo, ni en las salas cercanas. Simplemente había desaparecido. Y así, mientras se preparaban para la cirugía más decisiva de sus vidas, la familia entera comprendió que estaban a punto de presenciar algo que solo se puede explicar con una palabra: milagro. Lo que está a punto de ocurrir marcará un antes y un después en esta historia. La madrugada del 13 de septiembre de 2006 quedó grabada para siempre en la memoria de la familia Herrera Martínez. Las luces del quirófano brillaban intensas, los médicos se movían con urgencia, y en medio de aquel ambiente tenso, la vida de María y la de su pequeño Mateo pendían de un hilo invisible, un hilo sostenido únicamente por la mano de Dios. María, aunque debilitada por la fiebre y los medicamentos, permanecía consciente. Sentía cada vibración en el quirófano, cada movimiento, cada palabra apresurada del equipo. Pero dentro de ella había una calma extraña, una paz que no coincidía con el caos a su alrededor. Mientras los monitores pitaban con insistencia, ella cerró los ojos y rezó en silencio. «Madre Santísima, si mi hijo llega a este mundo, cúbrelo bajo tu manto». Al otro lado de la puerta, Julián caminaba de un lado a otro, sosteniendo el rosario que su abuela le había dado cuando era niño. Las horas parecían alargarse. A cada minuto, su mente imaginaba lo peor.
Y aún así, su corazón repetía una frase que parecía no venir de él. Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. A las 3:42 de la mañana, un llanto débil, muy débil, pero claramente audible, rompió el silencio del hospital. Mateo había nacido. Pesaba apenas 1,2 kilos. Su piel era casi translúcida, su respiración irregular, sus pequeños pulmones luchando por abrirse al mundo. Los médicos lo conectaron de inmediato a máquinas, tubos y sensores. No sabían si pasaría las primeras horas. Todo su cuerpo parecía frágil, como si un suspiro fuerte pudiera romperlo. Cuando se lo mostraron brevemente a María, ella apenas pudo tocar con la punta de su dedo su diminuta mano. Pero al sentir su piel, tan pequeña y tibia, ella murmuró con voz entrecortada: «Hijo, gracias por luchar». Los médicos trasladaron a Mateo a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Allí, rodeado de cables, incubadoras y aparatos que medían cada latido, comenzó una batalla que ningún recién nacido debería enfrentar. María, aún recuperándose de la cirugía y de la infección, no podía levantarse para verlo. Julián, dividido entre el temor y la esperanza, pasaba horas frente al vídeo que separaba a los padres de los bebés prematuros. Veía a su hijo tan pequeño, tan frágil, y aún así, algo en él irradiaba una fuerza inexplicable. Los doctores eran prudentes. Había riesgo de hemorragias cerebrales, infecciones, problemas respiratorios severos. Cada hora era un desafío. Cada día, una victoria. Pero mientras los profesionales hablaban con cautela, María y Julián hablaban con fe. Dios no hace milagros a medias, decía ella, aún desde la cama. Una noche, cuando Mateo llevaba ya 5 días en la incubadora, su condición empeoró drásticamente. Su respiración se volvió demasiado débil, su corazón comenzó a fallar y los monitores emitieron alarmas urgentes. El equipo médico corrió para reanimarlo. Julián, desde el otro lado del vídeo, sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al borde de la pared y lloró como si el alma se le rompiera en 1000 pedazos. En ese momento, apareció una mujer mayor, vestida con un suéter gris y un pañuelo azul claro. Él no la conocía, tampoco era parte del personal, pero ella se acercó, puso una mano firme en su hombro y dijo con una voz cálida: «No temas, hijo, tu niño no está solo. La Virgen lo tiene en sus manos». Julián, sorprendido por la seguridad en sus palabras, intentó hablar, pero no le salió voz. Cuando volvió a mirar hacia ella, había desaparecido. Nadie en el pasillo la había visto entrar. Nadie la vio salir. Dentro de la sala, algo inesperado sucedió. Los signos vitales de Mateo comenzaron a estabilizarse. Primero su respiración, luego su ritmo cardíaco, finalmente su saturación de oxígeno. Lentamente, como si alguien soplara vida sobre él, volvió a responder. Los médicos no encontraban explicación. Julián sí. Horas más tarde, permitieron que María, aún débil, fuera llevada en silla de ruedas para ver a su hijo. Cuando lo vio, tan pequeño, tan valiente, tan sostenido por la fe, ella dijo: «Mateo, tú eres la prueba de que los milagros existen». A partir de aquel día, aunque su recuperación sería larga y llena de obstáculos, algo comenzó a cambiar. Mateo empezó a ganar peso. Sus pulmones, antes inmaduros, comenzaron a desarrollarse mejor. Los médicos seguían cautelosos, pero ya no hablaban de si sobrevivía, sino de cómo evolucionaría. Para María y Julián no había duda. La lucha continuaba, pero ya podían sentir la presencia constante de Dios a su lado. Una presencia que enviaba señales, personas misteriosas, palabras precisas, justo cuando más lo necesitaban. Y mientras el pequeño Mateo seguía su camino hacia la vida, la familia no imaginaba que aún faltaba una prueba más, una que revelaría, sin dejar ninguna duda, que Dios había puesto su mano sobre aquel niño desde el primer instante. «Quédate conmigo, lo que acontecerá te conmoverá profundamente». Los días en la unidad de cuidados intensivos neonatals avanzaban como si el tiempo tuviera otro ritmo. Para María y Julián, cada mañana era una nueva batalla, cada tarde una incertidumbre y cada noche una oración distinta. Y aunque Mateo había mostrado mejoría, todavía quedaba un camino largo, difícil y lleno de episodios que pondrían a prueba la fe de todos. A las 3 semanas de nacido, cuando parecía que el pequeño comenzaba a estabilizarse, un nuevo susto sacudió a la familia. Durante la madrugada, Mateo dejó de responder correctamente. La máquina que controlaba su respiración marcaba valores demasiado bajos, su piel se volvió pálida y fría, y los médicos actuaron de inmediato. Un diagnóstico grave cayó como un rayo.
síndrome de dificultad respiratoria severa, acompañado de una posible infección pulmonar. Los doctores explicaron que, aunque habían hecho todo lo posible, el cuadro era extremadamente delicado. No podían asegurar que Mateo resistiría. María sintió como si todas las fuerzas la abandonaran. Aquella misma noche, mientras intentaba mantenerse de pie en la habitación del hospital, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Lloró con un desconsuelo que pocas veces había permitido salir. «Señor», susurró con voz quebrada, «no entiendo por qué tantas pruebas. Pero si tú me lo diste, no me lo quites ahora. Permíteme cuidarlo, criarlo, amarlo». Julián la abrazó con fuerza, sintiendo que, por primera vez, era él quien debía sostenerla. Durante meses había visto a su esposa resistir lo imposible. Ahora le tocaba a él ser la fortaleza que ella necesitaba. A la mañana siguiente, cuando aún no habían recibido noticias, un hombre mayor, vestido con ropa sencilla, de piel morena y manos gastadas por el trabajo, se acercó a ellos en la sala del hospital. Nadie lo había visto entrar. Llevaba un rosario de madera entre los dedos y un crucifijo pequeño colgando del cuello. ¿Son los padres del bebé prematuro?, preguntó con voz dulce. María y Julián asintieron. El hombre sonrió con una serenidad que desarmaba. «He venido a orar por él. No tengan miedo. Dios ya está obrando». Colocó su mano sobre la de Julián, trazó una pequeña cruz en el aire con el dedo y murmuró una oración tan suave que parecía un susurro del viento. Y después se fue, tan silenciosamente como había llegado. María preguntó a una enfermera quién era aquel hombre, pero la mujer respondió sorprendida. «Aquí no ha pasado nadie con esa descripción. Y esta área está restringida. Solo entramos nosotros». María y Julián se miraron sin palabras. No necesitaban explicación. Solo necesitaban creer. Ese mismo día, contra todo pronóstico, Mateo mostró un ligero cambio. Su respiración comenzó a responder lentamente al tratamiento. Su saturación mejoró unos puntos y su pulso, que había estado débil, empezó a estabilizarse. Era temprano para celebrar, pero era imposible ignorar lo que ambos sentían. Dios estaba allí, en cada pequeño latido. Pasaron las semanas, y Mateo siguió ganando peso, aunque todavía muy lejos de lo ideal. Tenía episodios de apnea, momentos en los que dejaba de respirar por segundos eternos, y los padres vivían pendientes de cada monitor, de cada sonido, de cada mínimo movimiento. Una tarde de noviembre, cuando Mateo llevaba casi 2 meses internado, ocurrió algo que quedaría grabado para siempre en la memoria de Julián. Mientras observaba a su hijo a través del vidrio, notó que algo en el interior de la incubadora brillaba débilmente. Al principio creyó que era un reflejo de la luz del pasillo, pero al mirar con más atención, vio una especie de resplandor suave, cálido, justo encima del pecho del bebé. Duró apenas 3 segundos y se desvaneció. Julián no supo si alguien más lo había visto. No quiso decir nada por miedo a parecer perturbado. Pero esa noche, mientras caminaba hacia el estacionamiento, su corazón ardía con una certeza que no necesitaba explicación científica. «Mi hijo no está solo en ese lugar», pensó. «Él está siendo sostenido por manos que no puedo ver». Finalmente, después de casi 3 meses de incertidumbre, los médicos comunicaron una noticia que los padres habían soñado escuchar. Si Mateo seguía evolucionando bien durante los próximos días, sería posible trasladarlo a una sala menos crítica. Todavía quedaba un largo proceso, controles, terapias, vigilancia constante. Pero por primera vez, una luz clara aparecía al final del túnel. Cuando María escuchó la noticia, lloró con una mezcla de alivio y agradecimiento. «Gracias, Señor», murmuró. «Gracias por no soltarlo ni un instante». Los días siguientes fueron una celebración silenciosa. Mateo comenzó a abrir los ojos por periodos más largos, a mover las manos con más fuerza, a responder al contacto de sus padres. Aunque todavía estaba conectado a cables y máquinas, María decía que el brillo de sus ojos era diferente, como si supiera que había ganado batallas que otros no podían ver. Pero antes de salir de aquella primera sala, Mateo enfrentaría un último episodio, un último diagnóstico que haría tambalear las esperanzas de todos y que pondría a prueba, una vez más, la fe de quienes lo amaban. Una prueba tan grande que solo un milagro podría revertir. Lo que está por suceder confirmará que esta historia no es solo sobre un nacimiento, sino sobre una intervención divina auténtica. Cuando parecía que Mateo finalmente comenzaba a avanzar hacia un futuro más estable, una nueva sombra se alzó sobre la familia. Una tarde fría de diciembre de 2006, mientras los padres descansaban unos minutos en la cafetería del hospital, una doctora los llamó con gesto grave.
María sintió un temblor recorrerle el cuerpo antes incluso de escuchar las palabras. Julián apretó su mano con fuerza, preparándose para lo que fuera. La doctora respiró hondo y dijo: «Hemos detectado un problema neurológico. Hay indicios de que Mateo podría haber sufrido microhemorragias cerebrales durante los primeros días de vida». El silencio cayó como un golpe. María sintió que el corazón se le encogía. Julián, incrédulo, preguntó con voz quebrada: «¿Qué? ¿Qué significa eso para él?». La doctora continuó: «Aún es temprano para confirmar, pero los estudios sugieren un daño que podría afectar su movilidad, su capacidad cognitiva o incluso su habla. No podemos saber todavía la magnitud. Necesitamos más exámenes». Las palabras eran como puñales: daño, riesgo, limitaciones. La esperanza que habían alimentado con tanto cuidado parecía desvanecerse otra vez. María no pudo evitarlo. Las lágrimas comenzaron a caer. Julián la abrazó, pero él mismo estaba partido por dentro. Después de meses luchando por la vida de su hijo, ahora enfrentaban la posibilidad de que esa vida viniera marcada por sufrimiento. Al volver a la sala, encontraron a Mateo dormido, conectado a sus aparatos, respirando con esfuerzo, pero vivo, intensamente vivo. María acercó su rostro al vídeo y susurró: «Hijo, tú no eres el diagnóstico de nadie. Tú eres el milagro de Dios». Aquella noche, ambos quedaron en silencio frente a la imagen de la Virgen que estaba en el pasillo del hospital. La habían visto cientos de veces, pero esa noche la miraban distinto. Julián, que nunca había sido tan expresivo en su fe, se arrodilló. Algo en él se rompió, o quizás, finalmente, se abrió. «Madre Santísima», dijo con voz trémula, «yo siempre he sido el fuerte, el que cree que todo se resuelve con lógica. Pero hoy no tengo nada. Solo te pido que intercedas por mi hijo. Si hay un milagro reservado para él, muéstranoslo». María colocó su mano sobre el hombro de Julián. Juntos rezaron un rosario entero. Cada Ave María era una lágrima, cada Padre Nuestro una rendición. No pedían explicaciones. Solo pedían que Dios tomara aquello que los humanos no podían sanar. Los días siguientes fueron de espera angustiosa. Mateo debía pasar por nuevos estudios que determinarían la gravedad del daño neurológico. Los médicos eran cuidadosos y no prometían nada. María y Julián, sin embargo, se mantuvieron firmes, convencidos de que la última palabra no venía de los médicos, sino del cielo. Finalmente, llegó el día del examen definitivo. Mateo fue llevado a una sala especial, acompañado por enfermeras y especialistas. María y Julián esperaron fuera, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Los minutos parecían horas. Cada vez que una puerta se abría, el corazón de ambos se detenía. Cuando los estudios terminaron, la doctora salió con el rostro serio, pero en sus ojos había algo diferente, algo que no sabían interpretar. Entraron en su consultorio. La doctora se sentó, abrió los resultados y comenzó a leer en silencio. Cerró la carpeta, respiró profundamente y levantó la mirada. «No entiendo cómo explicarlo», dijo, «pero los estudios anteriores no coinciden con lo que vemos ahora». María y Julián contuvieron el aliento. «El daño no está», continuó la doctora. «No aparece, no hay señales de hemorragias ni de lesiones. Es como si nunca hubieran existido». Julián sintió que las piernas le fallaban. María llevó las manos al rostro, incapaz de contener el llanto. «Doctora», susurró, «¿está segura?» «Totalmente. Estos resultados son claros. No tengo una explicación médica, pero su hijo está bien». Apenas terminó de hablar, una enfermera entró en la sala, con expresión curiosa. «Perdón, doctora, pero ¿usted sabe quién fue la religiosa que vino esta mañana a ver a bebé?» Le dejó un pequeño escapulario en la incubadora, pero en la lista de visitas no aparece nadie registrado. La doctora frunció el ceño. «¿Religiosa? Aquí no ingresó ninguna monja. Eso es imposible sin autorización». María y Julián se miraron, y sin necesitar palabras, supieron lo que había sucedido. Cuando volvieron a ver a Mateo, lo encontraron tranquilo, respirando por sí mismo con menos apoyo que días antes. En su incubadora, junto a su pequeño pecho, había un escapulario diminuto con la imagen de la Virgen del Carmen. María lo tomó con delicadeza, lo acercó a su corazón y dijo: «Gracias, madre, gracias por no soltarlo». Los médicos, aun con toda su ciencia, no pudieron explicar lo ocurrido. Pero para los padres, la respuesta era clara. Dios había intervenido. Una vez más.
Al final de esa semana, Mateo estaba lo suficientemente estable para ser trasladado a una sala menos crítica. Era el comienzo de su salida del valle más oscuro, pero aún quedaba el paso final: demostrar que su vida no solo había sido salvada, sino transformada por un milagro que marcaría a todos los que lo conocieran. El desenlace te hará creer, sin ninguna duda, que los milagros siguen ocurriendo hoy. Los primeros días de Mateo fuera de cuidados intensivos fueron como aprender a respirar de nuevo. La sala a la que lo trasladaron tenía menos máquinas, menos alarmas, menos tensión. Pero para María y Julián, cada paso seguía siendo un acto de fe. Mateo aún dependía de algunos apoyos, aún debía ganar peso, aún necesitaba tiempo para fortalecerse. Pero por primera vez podían cargarlo en brazos sin tantas restricciones. El día en que María lo sostuvo por más de 10 minutos seguidos, sin cables adicionales y con el pecho de pequeño latiendo suave contra el suyo, ella lloró como si estuviera recibiendo un regalo que había esperado toda la vida. «Hijo», susurró, «no sabes cuántas montañas movimos para llegar aquí. Y aún así, ninguna la movimos nosotros. Todas las movió Dios». Julián, al ver aquella escena, comprendió cuánto había cambiado. Él, que siempre buscaba respuestas lógicas, ahora se emocionaba simplemente observando a su hijo respirar. En Mateo veía una historia escrita por manos divinas, un mensaje que había sido dirigido directamente a él. Día tras día, Mateo comenzó a mejorar. Succión más fuerte, respiración más estable, reflejos que los médicos celebraban. Y lo que más sorprendía era su mirada. Unos ojos tan profundos que parecían haber visto algo más allá de este mundo, algo que nadie más había visto. Las enfermeras, incluso las menos religiosas, repetían lo mismo: «Este bebé es un guerrero, y está aquí por un propósito». A mediados de enero de 2007, después de más de 4 meses internado, recibieron la noticia que tanto habían soñado. Si todo sigue así, Mateo podrá irse a casa en unos días. María llevó ambas manos al rostro. Julián la abrazó. Era el momento que habían imaginado durante noches enteras sin dormir. La habitación, iluminada por la tibia luz de la mañana, parecía distinta. Todo parecía más claro, más vivo, más sagrado. La última prueba llegó la noche antes del alta. Mateo tuvo un episodio de apnea leve, lo suficientemente preocupante para activar un protocolo, pero no tan grave como los de antes. Aún así, en cuestión de segundos, mientras los médicos lo monitoreaban, él recuperó la respiración de manera espontánea. «Es como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer», comentó uno de los doctores. «Este niño no deja de sorprendernos». El alta llegó al amanecer del 22 de enero. María envolvió a Mateo con una manta bendecida por un sacerdote del hospital. Julián lo cargó con una delicadeza que ningún hombre aprende, solo nace. Al salir del hospital, el aire frío de enero les golpeó el rostro. Pero no era una mañana cualquiera, era el renacer de una familia entera. El camino hacia el estacionamiento parecía una procesión silenciosa, donde cada paso llevaba una gratitud inmensa. Los meses siguientes fueron de controles médicos, terapias y mucha atención. Pero cada profesional que atendía a Mateo quedaba sorprendido por su evolución. Avanzaba más rápido de lo esperado. Superaba marcas que otros bebés prematuros tardaban mucho maíz para alcanzar. A los 6 meses corregidos, ya balbuceaba con fuerza. A los 9, comenzó a sentarse. A los 12, pronunciaba sus primeras palabras. Y a los 14 meses, caminó. Los médicos hablaban entre sí, incrédulos. María lloró. Julián rió y lloró al mismo tiempo. Aquel niño, que había llegado al mundo con menos de la mitad del peso esperado, con diagnósticos destructivos y con un pronóstico reservado, ahora corría por la sala de la casa, como si la vida misma celebrara con él. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un niño curioso, alegre, fuerte. Nunca presentó secuelas. Nunca mostró rastros de daño neurológico. Cada chequeo confirmaba lo que su familia ya sabía desde aquella madrugada en la que escucharon su primer llanto. Mateo era un milagro. Una tarde, cuando tenía ya 4 años, mientras jugaba en el patio, se acercó a María y le dijo algo que la dejó sin aliento. «Mamá, ¿sabes que cuando yo era chiquito había una señora que me cuidaba? Tenía un manto muy bonito, azul, y me cantaba». María sintió que las lágrimas caían sin poder evitarlo. Julián, al escuchar, se quedó sin palabras. Mateo nunca había sido expuesto a historias de esos primeros meses. Nunca habían hablado delante de él sobre lo que vieron, lo que vivieron, lo que sintieron. Y sin embargo, aquella frase, aquella imagen, era la misma figura que acompañó cada oración, cada súplica, cada acto de fe.
María lo abrazó fuerte, con el corazón rebosante de emoción. Sí, hijo, respondió con voz temblorosa. Ella siempre te cuidó. Hoy, muchos años después, la familia Herrera Martínez comparte su testimonio sin miedo, sin vergüenza, sin reservas. Porque saben que no es solo su historia. Es un recordatorio vivo de que Dios sigue actuando, sigue escuchando y sigue respondiendo, aun cuando todo parece imposible. Un hijo que la ciencia desahució, que la lógica descartó y que solo la fe pudo levantar, se convirtió en la prueba viva de que los milagros no son cosa del pasado. Los milagros siguen ocurriendo. Y Mateo es uno de ellos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte a este canal y compartir este testimonio con alguien que necesite recordar que Dios sigue obrando hoy.